pronto recuperamiento y que quienes puedan apoyar de otra manera, pues también ojalá que pudieran ayudar. También aquí en cabina a Sofía y a Chávez, que ahí están al pie del cañón y pues bueno, vamos a estar en esto, ya les ha ido tocando cosas de la tecnología y estas son situaciones que pasan a menudo. Bueno, el tema de hoy es los prejuicios. Aquí nosotros tenemos que ir tratando de entender qué es esto. El tema, yo en lo personal, incluso no descarto la idea en algún momento de escribir un libro dando a entender lo complicado, lo difícil que es ser una persona prejuiciosa, ¿no? El daño que nos genera, el daño que podemos generar a los demás. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los prejuicios. Dice que son ideas u opiniones preconcebidas de algo o de alguien y que tiene que ver con un juicio formado antes de tener la oportunidad de experimentar la realidad directamente, y forman parte de los procesos mentales inconscientes del ser humano, que modifican subjetivamente su capacidad de percibir la realidad. Suelen tener raíces en lo afectivo y a través de ellas se refuerzan ideas infundadas. Si se fijan esto, bueno, para ir entrando en detalle, tiene que ver con el inconsciente, que es algo que vamos aprendiendo y asimilando. A lo mejor en un principio lo que nosotros utilizamos como prejuicios no era algo agresivo o dañino, simplemente era una información que ahí estaba. Después se van dando esa formación interna, dependiendo de nuestras culturas, nuestras creencias, nuestra zona en el mundo en el que vivimos, y vamos dando imágenes o significados globales o generalizados en relación a determinadas cosas, que ahorita vamos a ir hablando un poco de ella. Si se fijan, bueno, ahorita dice, ¿cómo nacen los prejuicios? Dice, se desprenden de la necesidad de anticiparse a la realidad. Se desprenden de la necesidad de anticiparse a la realidad. No significa que los prejuicios sean naturales. Esto quiere decir que los prejuicios no son naturales, es algo que nosotros vamos aprendiendo. Que sí hay connotaciones biológicas donde pueden sacar una conclusión para dar una información, pero netamente son culturales. Dice que normalmente tienen un origen en la crianza, a menudo en la cultura. Aquí, ¿cómo podríamos pensar en algo biológico como para que se pudieran considerar los prejuicios? Pues lo que pasa es que desde chicos vamos aprendiendo que hay cosas que van sucediendo. Vamos aprendiendo de nuestra familia, vamos aprendiendo de nuestra cultura. O sea, un ejemplo, nosotros los que somos católicos tenemos un cierto margen de cerrazón, nos cerramos, incluyendo cualquier otra persona, incluso los que no creen. O sea, aparentemente los que no creen piensan que son personas que deciden ellos no creer en nada, pero al final de cuentas están creyendo en algo porque también lo están afirmando, y tendrían que ser partidarios de alguna otra persona que haya dicho que la religión es mala, que la manera de creer en determinadas cosas es mala o negativa, más que nada. Más que malo, vamos a hablar de negativo en este caso en relación a los prejuicios y todo esto de estos puntos de vista. Dice aquí ejemplos de prejuicio: racismo. El racismo, pues todos lo entendemos hasta cierto punto, pero lo encerramos en lo que vienen siendo los colores.
Y allí está esa parte donde empezamos a ver, pero a veces no nada más también somos racistas en relación a los colores, sino también a las maneras de pensar, a las creencias y así más cosas. Y luego habla otro ejemplo de lo que es la xenofobia, que tiene que ver con la aversión y desconfianza hacia extranjeros o pertenecientes que pertenecen a otra cultura. Aquí, si se fijan, a veces hay hasta los celos no solamente de extranjeros, sino, bueno, a lo mejor pensando que el término extranjero puede ser incluso nada más las personas que están allá a un lado de nosotros, nuestros vecinos de pueblos, ¿no? A lo mejor hablamos aquí a corto plazo, digo, a corto lugar, en León, Guanajuato, pues ya es otro estado, ellos para nosotros ya son diferentes, podemos estar incluso encerrándonos en creer que los de Lagos somos mejores o los de allá creen que ellos son mejores. Ahí tiene que ver con toda esa información que técnicamente volvemos a lo mismo. Y puede haber connotaciones de información biológica, pero son más que nada culturales, son aprendidas. Todo esto de los prejuicios son aprendidos y aquí vamos a ir viendo un poquito del por qué. Y otro ejemplo, pues habla de la homofobia, ¿no? Cuando ya de alguna manera las personas tienen algún tipo de rechazo hacia la homosexualidad, que tienen algún tipo de información que les ha dado su entorno y ya hacen o que aceptes o no aceptes, pero a veces también de maneras agresivas. Bueno, una de las maneras de también entender un prejuicio, hay que tratar de separarlo de otros puntos, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de los estereotipos, ¿no? Un estereotipo son patrones sociales que tienen un papel importante en la organización de lo que es la humanidad para responder rápidamente y ágilmente a las situaciones sociales. Y, y lo que a un estereotipo lo hace ver como negativamente es donde se empiezan a mezclar los prejuicios. Siempre vamos a tratar de hacer connotaciones generales. Un ejemplo, los de León, Guanajuato, los laguenses, los chiapanecos, los africanos, o sea, ese es un estereotipo, pero ya un prejuicio sería decir que los árabes son agresivos o son violentos o como ya los han querido connotar en Estados Unidos, porque la realidad de allá viene tantos prejuicios que nos están vendiendo esa cultura con tal de querer ser el centro de todo lo que es la información mundial y ya los manejan como terroristas. A rato nos van a poner a los chinos. ¿Por qué? Porque ya los están rebasando en cuestiones de la economía mundial y eso a ellos les afecta, entonces se empiezan a bombardear con prejuicios para que nosotros, las personas, nos confundamos y caigamos en sus juegos, ¿no? Entonces, el hecho de un estereotipo es que si generalizamos los blancos, los mexicanos, los negros, y eso no tiene una connotación negativa, y lo hacemos, los viejitos, los niños, los jóvenes, los deportistas, siempre tenemos así a hacer grupos. En cuestión de un prejuicio lo hacemos, pero de manera negativa. Es donde decimos que a lo mejor las mujeres no saben manejar, los hombres no son afectivos, y así vamos a ir viendo ejemplos, pero vamos a ir reteniéndonos para hacer esas separaciones, que en este caso vuelvo a lo mismo, es prejuicios en comparación de los estereotipos. Los estereotipos y los prejuicios tienen que ver con encerrar una información y generalizarla, pero los prejuicios lo hacen de manera negativa y los estereotipos es simplemente decir lo que ya dije ahorita, ¿no? Son de jaliscienses, ¿no? Y así sucesivamente en ese aspecto. Bueno, y luego también hay otra palabra que vamos a hacer esa connotación de la diferenciación entre
prejuicio y perjuicio. Un perjuicio dice que tiene que ver literalmente con un daño. O sea, cuando alguien tiene un perjuicio por alguien, ya es un daño, ya va en relación al daño. Entonces, el prejuicio tiene que ver con lo inconsciente, tiene que ver con nuestra infancia, tiene que ver con connotaciones negativas y que aunque hasta cierto punto generen un daño, esa es la intención, no es esa. No es la intención tratar de hacer tanto daño, sino más bien es buscar ese punto. Pero bueno, vamos a seguir hablando de lo que, cómo surgen los prejuicios. Dice, aprendemos desde pequeños a encasillar personas. Y ahí es donde entra lo que decíamos, ¿no? Encasillamos viejitos, adultos, jóvenes y así sucesivamente. Dice, la categorización de las personas encasilladas es útil para todo porque así se puede mantener una visión general. O sea, hace que esto, por eso decimos que como una connotación biológica nos va a tratar de hacer internamente de clasificar. Un ejemplo, arañas. Las arañas pican, tienen veneno, nos pueden matar. Empezamos a generalizar. Entonces, esos serían estereotipos, pero ya empieza a tener un prejuicio cuando pensamos que todas las arañas pueden ser malas y así sucesivamente en todo. Tratamos de hacer una generalización y eso nos lleva a determinados puntos, que más que nada en este punto tendríamos que aterrizarlo de personas a personas, eso que decíamos, a lo mejor las mujeres son muy protectoras, tratamos de generalizar, las personas mayores no son hábiles con los teléfonos inteligentes y con los ordenadores. O sea, ahí estamos hablando de un prejuicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo generalizamos sí en base tal vez, no, más bien no tal vez, sí en base a una realidad. Bueno, dice, según los prejuicios asumen que todos los miembros de ese grupo se comportan de cierta manera. O sea, sí, el prejuicio es generalizar todo y no dar la oportunidad de encerrar determinadas cosas por su propia individualidad. Alsport en 1965 nos define que hacemos de manera negativa lo que es el pensamiento desde pequeños. Él ya lo mencionaba fuertemente que desde pequeños empezamos a hacer esos prejuicios, esas generalizaciones en base a eso y que tiene que ver mucho con nuestras creencias y toda esa situación en la que nos movemos, que tiene que ver también con las religiones, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el lugar en el que se mueve uno, incluso las zonas en las que vivimos. No es lo mismo vivir en una montaña que en una playa. Ahí empiezan también miedos en determinadas situaciones, pero bueno, tiene que ver con las situaciones y estímulos que hemos estado recibiendo, les damos una valoración y tratamos de ir encasillándolos, pero aquí también nos señalan que pueden haber muchos problemas psicológicos que pueden generar sesgos en relación a una interpretación. Sesgos son fallas. Entonces, si una persona está deprimida, si una persona tiene un estado de ánimo de determinada situación, una autoestima baja en ese momento, sus sesgos, su situación de percibir las cosas puede estar mal estructurada. Y bueno, ahí está ese punto. Dice que uno de los aspectos claves para tener en cuenta es que los prejuicios, frutos principalmente del aprendizaje, acostumbran a ser automáticos e inconscientes, condicionados constantemente en nuestras formas de actuar ante diferentes situaciones. Aquí otro de los puntos importantes que hay que ver es que pueden ser automáticos e inconscientes, o sea que ya ni siquiera nosotros los podemos determinar. De ahí que entra la parte esa de la psicología donde tratamos de hacer consciente lo inconsciente, no ser como autómatas,
que nada más respondemos así sin pensar, sin darnos cuenta. El problema es que los prejuicios sí se aterrizan en este punto y hay que tener mucho cuidado. Aquí también nos habla de de características, ¿no? Que son subjetivos. Dice que la información en la que se basan tiene que ser, además de escasa, muy poco objetiva y fiable. O sea que realmente no tienen ni de dónde agarrarse, simplemente pensamos las cosas, pero no podemos determinar, no podríamos decir el porqué de las cosas, por qué encasillamos y por qué creemos de esa manera. Tiene que ver con la generalización, ¿no? Por las situaciones en las que hemos vivido, por las personas o estímulos similares, comparaciones, similitudes, vuelvo a repetir, falta de información e incertidumbre. Generalizamos cosas en base a lo que ya nos pasó, a lo que ya vivimos, a lo que le pasó a alguien, y ya en base a eso determinamos una estructura de pensamiento, entre comillas, porque estamos diciendo que son inconscientes muchos de ellos y son automáticos. Y luego, aquí, bueno, regresamos a eso que tienen una connotación negativa, principalmente en las limitaciones de los prejuicios es que cargan mucha negatividad. Un prejuicio siempre va a ir cargado de algo negativo, no va a estar buscando las cosas positivas, el prejuicio es negativo. Y lo terrible aquí es que hacemos nuestras vidas en base a los prejuicios. Y eso es terrible y ojalá que nos pongamos a pensar. Y luego dice que también son firmes y rígidos, que poseen y consideran las cosas como algo verdadero y ya no lo sacas de allí. Y aquí sí entra mucho lo que tiene que ser las valoraciones personales y las creencias, ¿no? Y esto es invariablemente en cada situación. Y esto, bueno, hasta cierto punto, hasta en algunos puntos es bueno que nos tengamos esa cerrazón dependiendo de lo que creemos, pero en base a que si tenemos un criterio, pues hay que tratar de tener algo por detrás de nosotros que nos ayude a respaldar esa información y que no funja o que no termine siendo como un prejuicio nada más. Es creer en los demás. Todo esto, lo que viene siendo lo que leí ahorita y los prejuicios tienen mucha repercusión en nuestra vida social, familiar, laboral y académica. Imagínense que nosotros queremos ir a buscar un trabajo, pero nos educaron desde chicos de una manera tan agresiva donde nos decían que éramos tontos, no puedes, a ti no se te da nada. Entonces tú lo vas haciendo en tu cabeza y automáticamente y inconscientemente, cuando tú vayas a pedir un trabajo, te puedes sabotear tu misma vida. Y esto es lo terrible de esta situación, que se va a esas partes. Dice, repitiendo casi de alguna manera, dice, el prejuicio es una predisposición axiomática para aceptar o rechazar a las personas por sus características sociales, bien sean reales o imaginarias. Aquí lo axiomática tiene que ver con los valores. Nosotros al momento de pensar en alguien le estamos dando una valoración y esta valoración la vamos a dar en base a lo que nosotros hemos vivido en nuestro entorno social, en nuestro entorno familiar, pero con una connotación negativa. Y esto es lo que nos va a generar muchos conflictos. Tiene que ver mucho con nuestros sentimientos y con nuestras creencias. Aquí se me viene ahorita a la idea lo que acaba de pasar en estos días en relación al fútbol, ¿no? Con el Chivas y el América, ¿no? Los prejuicios, la información. Una de las cosas que ya siempre tendemos es a echarle la culpa al árbitro, a venderse y así sucesivamente cosas cuando no salen acorde a nuestras propias convicciones o que no se aterrizan en lo que nosotros queremos. Dice que literalmente el prejuicio es una actitud aprendida por nuestras experiencias a lo largo de la vida y durante nuestra infancia. Yo aquí quiero detenerme un poquito. Dice que es aprendido, entonces si ya lo aprendimos,
podemos desaprenderlo y aprender otras cosas. Ya anteriormente he hablado del pensamiento crítico, también de aprender a aprender, que son factores que nos ayudarían, pero para poder llegar a ese punto, tendríamos nosotros que primero darnos cuenta, hacer consciente lo inconsciente, darnos cuenta que esto que estoy viviendo no me sirve para nada, me está tumbando, me estoy tumbando yo solo. Entonces, tengo que darme cuenta en que estoy yo fallando, tengo que entender que tengo prejuicios y cuáles son los que más me afectan, tanto para mi vida social, familiar, en la misma casa, hay muchos prejuicios en relación entre hermanos, la gente. Si tú tenías un hermano que de chico era peleonero, pues ya se le queda de por vida a la mejor. Que si uno era ratero, se le queda y ya no le da mucha chance de ver otra situación de la vida actual. Y bueno, ahí dice que también los prejuicios es una forma distorsionada de interpretar la realidad. Sí tiene una base real, pero a su vez esta información es errónea y exagerada o generalizada. Y una de las frases que a mí me gustó mucho, que aquí voy a leer, la dijo William James, un psicólogo estadounidense. Dice, un gran número de personas piensan que están pensando cuando no hacen más que reordenar sus prejuicios. La repito, dice, un gran número de personas piensan que están pensando cuando no hacen más que reordenar sus prejuicios. Y lo difícil de esto, yo lo resumo en otras palabras, una frase que ya he hecho de mi cabeza muy grande es, digo, toda la gente nos miente, de una u otra manera nos mienten, pero el hecho de que nosotros mismos nos estemos mintiendo también y creernos nuestras mentiras, eso ya rebasa muchas cosas. Entonces, aquí con eso, más o menos, dejo esa información, algunos prejuicios que voy a leer aquí que tratamos de entender. Dice, todos los hombres son iguales, las mujeres son unas exageradas, las rubias son tontas, los sudamericanos son escandalosos, los árabes son terroristas, las mujeres brasileñas son de las más guapas del mundo, la comida italiana es la mejor del mundo, los europeos no saben bailar, y así le podemos hacer. O sea, de alguna manera, aunque parezca positiva la información, porque si tú eres brasileña y dicen que las mujeres son las más guapas de allá, a lo mejor a ti te conviene, entre comillas, pero bueno. Aquí si se fijan, los prejuicios, yo pienso que debemos de valorarlos en nuestras vidas, debemos de entenderlos, porque muchas cosas fallamos. Muchas veces como en el matrimonio, ¿no? Como que ya te casaste, ya te quedaste con ella, ya es de a fuerzas. Y hasta cierto punto nosotros lo tenemos muy arraigado. Pero yo con esto quiero decirles que el matrimonio no determina la vida de una persona. La vida de la persona determina su matrimonio. No lo olviden. O sea, nosotros tenemos que determinar todo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer. Ya sea en el matrimonio, en la riqueza, en la pobreza, en la belleza. No sé, o sea, nosotros tenemos que determinar lo que nosotros queremos. Y dentro de un matrimonio, por desgracia, se cierra la gente o nos cerramos y creemos que eso es lo que se tiene que determinar. Pero bueno, hemos cumplido el día de hoy, con esto cierro. Yo los invito a que piensen mucho en los prejuicios, que traten de entender los propios, ser consciente lo inconsciente. Acuérdense que los prejuicios aquí nos dicen que la gran mayoría o todos dependen de lo inconsciente y que son automáticos, ni siquiera nos damos cuenta. Ya volteamos a ver a alguien feo porque tiene una determinada característica o X o Y, y pues bueno,
vamos a cerrarle ahí. No me queda más que agradecer nuevamente aquí el espacio que me presta Notialtos, que a José Luis, que se mejore, mis mejores deseos, aquí al equipo en cabina, a Sofía y a Chávez en esta ocasión, Alejandra, donde quiera, que esté, le mando un saludo. Y pues bueno, cerramos hoy, nos vemos la próxima semana. Agradezco que estén ahí, la información ahí está, utilícenla, chequenla y piénsenla. Nos vemos, muchas gracias y hasta la próxima semana.